es un placer hacer este tipo de entrevistas, ya que, bueno, esto es una semana muy polémica, por así decirlo, muy revolucionada, ya que el tema del aborto está en boca de todos. Sinceramente, yo muchas veces hasta me enojo por el hecho de que se ponga o se juzgue el hecho de una vida, ¿sí? Yo considero que desde el momento de la concepción, ¿sí? Hay una vida. Lo digo como madre y lo digo y lo pienso desde antes de ser madre. Es por eso que es un honor para mí tenerlo de invitado en una comunicación telefónica. Él es el doctor Edgardo Young, que es especialista en fertilización asistida en la Argentina. Edgardo, muchas gracias por atendernos. Jorge, Emanuel y Rosario, te saludamos. No, bueno, los saludo a los tres con todo gusto. Un placer. Buen día. Gracias por llamar. No, por favor, usted gracias por atender. Edgardo, ¿qué opinión tiene respecto a toda esta banalización que se está haciendo respecto a los embarazos, el tratamiento que se le está dando? Porque a mí me gusta hablar de vidas, no de muertes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre en mi vida, no te voy a decir cuántos años hace que ejerzo la profesión, siempre he estado totalmente en contra del aborto. Sí. Y despenalizar el aborto significa liberar el aborto. Que no haya juego de palabras. Y no estoy de acuerdo con liberar el aborto. Yo creo que tenemos que contemplar, que lo dije en la Cámara de Diputados, 3 aspectos fundamentales. Sí. Como primera medida para evitar el aborto, como en medicina, debe haber prevención. Y la prevención se puede hacer primero con educación, que es un proceso largo, luego con métodos anticonceptivos, y no tenerle miedo a los métodos anticonceptivos, porque los métodos anticonceptivos no son abortivos. Bien. Ya le dije en una entrevista que tuve. Y luego, una vez que pasó esto, protección. ¿Y qué es protección? Proteger a la mujer del embarazo no deseado. Claro. Acá no hay que hablar de la violación, porque ellos son menos del 1% de los embarazos no deseados. ¿En caso de violación usted está a favor o en contra? No, yo estoy en contra de todo lo que sea aborto. Perfecto. Pero esto ya tiene el Código Penal lo cubre, sí. El problema así que ese no es el tema de esta presente ley, el tema de la violación. Pero para que tengamos idea de cuantificarlo, la violación solamente es el embarazos en el 1%. Claro. Pero el problema son los embarazos no deseados. Claro. El embarazo no deseado, por cualquier circunstancia, no sé, creo que hay varias, ese es el que debemos contemplar para evitarlo. ¿Y cómo lo podemos evitar? En la tercera condición sería la protección. Y la protección es que la mujer que tiene un embarazo no deseado puede llevar una protección, y para esto es muy importante que el Parlamento nos dé una buena ley de adopción. Claro, tal cual. Y sobre todo una ley de adopción prenatal. Entonces, que adoptar no sea mala palabra, y para eso tenemos chicos concebidos dentro del vientre, que están dentro del vientre materno, o bien los embriones congelados, de los cuales, si creemos que el embrión ya es vida, o es un ser humano en potencia, debemos preservarlo. Y para poder preservarlo, le debemos dar un destino. Y hay muchos matrimonios que aceptarían adoptar embriones, pero no hay ley. Hay un vacío legal enorme en esto. Claro, tal cual. ¿Emma? Sí, ahí hay un concepto que los médicos que están a favor de la despenalización del aborto lo pronuncian, pero casi nunca lo dicen en público porque es bastante duro.
muchos de ellos sostienen que el embrión es un ser vivo, pero que no merece los mismos derechos que una persona porque no puede valerse por sí mismo fuera del útero. Bueno, eso es una barbaridad, porque tampoco puede valerse por sí mismo un chico nacido que está en la nursery o un chico nacido de 2 o 3 meses. No se valen por sí mismos. Claro. Así que es un desconcepto total. Lo mismo cuando hablan de que puede permitirse el aborto en una embarazada de 3 meses, una cosa así. Sí. Eso tampoco tiene ningún asidero científico. Bueno, por eso es importante que lo diga usted, porque son los mismos médicos que imparten eso y después las personas no médicas salen a divulgarlo, a decirlo por todos lados. Igual que hay otro de los mitos que dice que como no hay sinapsis entre células nerviosas en embriones menores, no puede considerarse una persona y todo ese tipo de datos que circulan en las redes sociales. Es una vida en potencia. Cuando el chico nace, tampoco ve bien, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Sí. Y el chico ya está nacido y está en la cuna. Así que es un proceso evolutivo el que lleva la persona humana hasta adquirir, digamos, todos sus sentidos y todo. Con ese concepto hay otras circunstancias en las cuales sería lícito también matarlo. Yo creo que desgraciadamente, he visto con asombro la opinión de muchos colegas acerca de esto. Pero bueno. Eso es lo peligroso porque la línea que bajan no es muy clara y después se repite, se multiplica, se viraliza. En esa línea quería preguntarle por la manipulación de la opinión. Recién se esperó hasta la semana pasada para introducir de nuevo la objeción de conciencia dentro de la ley. ¿Usted cree que eso fue una estrategia política para poder sumar más diputados? ¿O es algo que la sociedad impuso? ¿O por qué cree que vino esa decisión de último momento? No, la objeción de conciencia es fundamental. Pero recién se empezó a hablar la semana pasada. No, bueno, está instalado hace tiempo. La objeción de toda persona tiene derecho a respetar sus principios éticos, morales y demás, ¿no es cierto? Y no puede estar obligado, y religioso, no puede estar obligado a ir en contra de ellos. No puede haber ley que lo obligue. Más diría que la objeción de conciencia es hasta casi una redundancia. Está bien que lo fijen por la ley, pero no es una cosa nueva, es una cosa de toda la vida. No, eso está claro. Pero doctor, a ver si lo entiendo. Por un lado es la objeción de conciencia, pero por otro lado lo que usted dice es, ni tenemos que hablar de eso porque por la Constitución no podemos pensar en interrumpir el embarazo. Entonces, si tocamos este tema, no llegamos al punto de la objeción de conciencia. Claro. Lo que dice mi compañero es que cuando se supo cuántos estaban a favor de los diputados y cuántos en contra, se reflotó esto de la objeción de conciencia para ver si pueden acercar partes. Pero usted no está ni siquiera de acuerdo con 8 semanas o 6 semanas del embrión para ir a un aborto. ¿Cómo? Se le cortó, doctor. Es lo mismo 5 días que 6 semanas, que 10 semanas, que 12 y demás. ¿No es cierto? Claro. O sea, si nosotros consideramos el ser humano un proceso evolutivo, es todo lo mismo, ¿no? Yo no veo esto que le han metido creo que 12 semanas, hablan, no sé cuánto. Claro, los 3 meses, que en realidad es cuando yo fui madre recientemente, entonces yo lo pensaba esto desde antes, pero cuando viví toda la etapa del embarazo, es como que cuando hablan de este tipo de cosas, yo lo voy como comparando con ese momento, con esa etapa mía, justamente de cuando tenía a mi hija en la panza.
dicen que se puede abortar hasta los 3 meses, que en realidad es cuando se hace la ecografía donde confirman si hay actividad cerebral y demás. Pero a mí no me pueden venir a decir a partir de ese momento, o sea, que ahí ya mi bebé movía las manos, se chupaba el dedo, Por supuesto, se movía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una locura, es una locura. Es una locura, es un gran invento. No sé de dónde lo sacaron, ¿eh? Claro. Yo que me dedico a esto hace años, no sé de dónde lo inventaron. Otra pregunta. Yo en los años 80 creo que hubo un video francés que mostraban con una sonda cómo era el proceso del aborto, ¿no es cierto?, más quirúrgico, pero ahora es como que algunos se sienten más desligados desde el momento que se hace con pastillas. De hecho, tuvimos una entrevista y una dirigente lo dijo acá. ¿A usted cómo explica esa diferencia? ¿No se trata de pastillas o tratamiento quirúrgico? ¿Se trata de aborto sí o aborto no? Exactamente. No se trata de métodos, se trata de la vida o no. Mañana a lo mejor aparece otro método mejor que la pastilla. Claro. Pero no es un problema de métodos, es un problema de principios. Claro. Respecto a hablando de las pastillas y demás, doctor, usted nombró el tema de los anticonceptivos. Me gustaría abordar eso, porque dicen que las pastillas del día después también inclusive es abortiva, o que por ejemplo el DIU es abortivo. ¿Qué mitos hay respecto a esto y qué es lo que se puede decir? Porque yo considero que la solución de esto es justamente informar y prevenir para que no se llegue a hacer el aborto. Exactamente. Y lo que hay para prevenirlo son los métodos anticonceptivos. Y se los explico rápidamente. Sí. Los anovulatorios inhiben la ovulación, así que actúan por ese mecanismo. El dispositivo intrauterino actúa por unos hilitos de cobre que tiene adentro y entonces impide el ascenso espermático, o sea, no hay fertilización. Tampoco es abortivo. Claro. Lo que tiene un interrogante es la pastilla del día después. Sí. Porque ¿qué es lo que busca la pastilla del día después? Busca alterar el lecho implantatorio. Claro. Y entonces, si bien no lo podemos comprobar, pero más le voy a decir, una publicación científica muy buena hace unos años, volviendo para atrás para el dispositivo intrauterino, donde demostraba que espontáneamente se pierden embriones. Eso ya se sabe. Sí, se implanta uno cada 4 que se gesta en la naturaleza, ¿no? Con el dispositivo intrauterino, como evita el ascenso espermático, la fertilización, hay menos abortos espontáneos o pérdidas espontáneas de embriones que si no lo tienen. O sea, más bien sería antiabortivo. Claro. Bueno, eso es romper un mito, ¿no? Porque dice, ya la pastilla del día después es abortiva, pero muchas veces es preferible eso, más allá de todo el daño hormonal y los cambios que generan, que esperar ese momento. A mí me pasó, doctor, el sábado fui a un recital y estaban los de la Cruz Roja repartiendo condones para todos los demás, o sea, la mayoría eran chicos, adolescentes, chicos y adolescentes, llegaban a ponerle hasta los 25 años, inclusive también había de todas las edades, pero específicamente de 18 a 25. Los condones los agarraban, los inflaban y los usaban como globos. Entonces yo digo, esto es una locura. No había tampoco nadie que informe y demás, pero esta es la mentalidad que tenemos y por eso también en parte creo que caemos en este punto de aborto sí, aborto no, porque sinceramente son una cosita que hay que yo sinceramente, yo me indigno. ¿Has visto el libertinaje que hay en este momento? Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es eso. Esto todo es problema de educación, que es lo que empecé por decir. Claro. Así que hacer eso es. Pero de todas maneras tendría que haber una buena campaña de
utilización de los métodos anticonceptivos que, por supuesto, no son abortivos, y utilizarlos como medida preventiva para evitar. Entonces hay que luchar para que no exista el embarazo no deseado, resumiéndolo en eso. Pero es que la gente también tiene que entender que esto fue una decisión política, llevarlo a este punto y poner los polos tan opuestos, porque usted es el titular de la Academia Nacional de Medicina. El fin de semana también se pronunció el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que era inconstitucional. Entonces, por un lado ustedes ponen el foco donde yo creo que deben ponerlo, que es si hay vida o no, y por el otro lado los que están a favor de la despenalización del aborto ponen el foco en las muertes por los abortos clandestinos. Entonces, la Cámara de Diputados o los que quieren impulsar esta ley, ellos tienen un eslogan que dice educación sexual para decidir, anticonceptivo para prevenir y aborto legal para no morir. Claro. Pero decidieron empezar por el último punto, no por la educación sexual primero, que es donde hubiese encontrado la unión de los dos polos, digo, porque es lo que ustedes están pidiendo y es lo que ellos reclaman también. Entonces, creo que en un país serio hubiesen podido empezar por ahí, armar un proyecto a largo plazo y evaluar los resultados de ese proyecto. Totalmente de acuerdo, y lo felicito a la radio por cómo piensan. Muchas gracias. En realidad solamente no digo la radio, por lo menos nuestro programa, doctor. Al programa de ustedes. La radio se la debo. Bueno, sí, la cabeza de la radio. Después el resto acá son libres pensadores todos y dejamos que todas las voces hablen, más allá de coincidir o no coincidir. Pero por lo menos nuestro programa es pro vida y defendemos eso. De hecho, Emanuel está a punto de recibirse de médico. Bueno, con Jorge somos locutores, pero bueno, acá tiene una madre recién experimentando todo lo que significa, pero defendemos la vida ante todo, porque creo que es el primer derecho que tiene cualquier ser humano. Me parece fundamental, y eso es la misión del médico, defender la vida, para eso es médico. Tal cual, tal cual. Jorge. Una preguntita, doctor. ¿Qué hacemos con los embriones congelados? Porque con los embriones congelados ya les expliqué recién, pero le vuelvo a decir. Los embriones congelados tenemos que tener una ley. Desgraciadamente está en falta el Parlamento Nacional para darnos una ley que proteja al embarazo intraútero y que proteja a los embriones congelados. Claro. Pero no tiene que estar dentro de esta ley, o usted la ve aparte como una consecuencia. No, esta ley no tiene que aprobarse. No, una nueva ley de adopción. Claro. Ah, ¿usted dice en esta ley de ahora? Pero porque lo que voy es que le ponen un tiempo, ¿no? Se toman varios embriones por las dudas que se necesiten más de uno, después quedan ahí, el tiempo de congelados tiene un límite, después hay que los desechamos o no. Esa es la parte que ahí si no pasa a ser abortivo. Lo que primero se toma para... ¿Y me va a decir a mí que tengo más de 4.000 embriones congelados acá en el instituto? Claro. Y usted necesita una ley para eso. Por supuesto que necesitamos una ley. Necesitamos una ley pero se está trabajando en el Senado. El doctor Pinedo y su grupo están trabajando en una nueva ley de adopción y me han consultado también por ese motivo. ¿Qué es lo que le consultaron, doctor? Porque nosotros lo charlamos mucho, inclusive no solo en la adopción de las madres, sino que decimos que madre es una forma de decir, porque hay muchos padres inclusive que discuten respecto a hacerse cargo de la tenencia de sus hijos. Me ha pasado de conocer casos, un compañero acá de la radio, que falleció inclusive la madre de su hijo y tardaron 7 años en darle la tenencia, con su madre fallecida, con todo lo que eso significa. Y es bueno, tremendo. razón de más para que haya una ley, una nueva ley de adopción, que en vez de poner trabas e inconvenientes, dé soluciones. Claro, tal cual. Sí, es fundamental esto, y sobre esto hay que recalcar. Pero creo, como yo le dije, que se está trabajando en eso. Claro. Doctor, están trabajando en el Senado.
Le hago la última consulta y le agradezco muchísimo por esta comunicación. Sinceramente me enorgullece tener este tipo de entrevistas donde aprendo, porque sinceramente es mi objetivo. Muchas fundaciones y muchos lugares que son pro vida dicen que en el caso que se apruebe todo esto, va a terminar de alguna manera privatizándose, porque el Estado no puede hacerse cargo de todo, de lo que significa el costo, que los lugares para hacer cirugías, las salas de cirugía van a estar copadas y colmadas por abortos en vez de estar dedicando a hacer otras cosas, y si los hospitales normales públicos ni siquiera pueden hacerse cargo de los costos y las cosas que tienen ahora, sumarle lo que es un aborto y todo lo que todo lo que significa, va a terminar generando un negocio paralelo privado donde obviamente se van a volver locos con esto. Eso desde ya, sí. Sí, por supuesto que van a perseguir fines económicos como tantas veces y tantas cosas en el mundo ocurren, ¿no es cierto? Que anteponen los fundamentos económicos a lo que es la ética. Claro. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, en realidad siempre se ve la beta económica. A mí me llama la atención que la izquierda esté tan a favor de esto y en realidad es un gran negociado que hay que termina privatizándose. No te quepa la menor duda. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la comunicación y quedamos completamente a disposición para lo que necesite, y es un placer tenerlo al aire de Radio Real Política. Bueno, lo mismo yo con ustedes, ¿eh? Bueno, y los felicito de nuevo. Muchas gracias, es un placer y un honor. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el doctor Edgardo Yang, titular de la Academia Nacional de Medicina.